pasaba y veía la sangre, la muerte no llegó. Entendimos lo que es el poder del Cordero de Dios, y Jesús es ese Cordero. Hoy yo quiero hablarles sobre la sangre del Cordero de Dios. Esto es algo que tenemos que, le pedimos al Espíritu Santo que pueda ser sellado dentro de nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. La sangre del Cordero, la sangre de Jesús, siempre se suele hablar, decir como, digamos, una pronuncia como un amuleto. Pero hay mucha gente que pronuncia y dice: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder, pero realmente no tiene el entendimiento y la revelación. Y el poder, mis queridos, viene con la revelación. ¿Qué significa eso? Que yo puedo usar el nombre de Jesús, pero si no tengo la revelación de ese nombre, el nombre de Jesús en mi boca no va a tener el efecto o el poder que tiene que tener, porque este poder viene con la revelación. Yo puedo decir: la sangre de Jesús tiene poder, pero si no tengo la revelación, como no tengo la revelación, mi fe no va a ser accionada. Y todo lo que yo hablo, digo, hago, que no sea en fe, no produce efecto. Aún mi oración y tu oración, como nos dice la palabra, si pedimos dudando, no vamos a recibir. Entonces, por eso hoy yo quiero que nosotros podamos tener la revelación de la sangre del Cordero de Dios. Proféticamente, miles de años antes de la venida de Jesucristo a la tierra, el pueblo hebreo que iba a ser liberado de la cautividad de Egipto celebró, allí se instituyó esta fiesta de la Pascua, donde las familias hebreas se sentaron y comieron el cordero. El cordero fue sacrificado y su sangre fue puesto por la puerta. Esto simbolizaba y representaba lo que vendría a ser muchos y miles de años después, la sangre del Cordero de Dios que quitó y llevó todos nuestros pecados. Yo hoy quiero hablarles sobre los beneficios y que nosotros tenemos por medio de esa sangre preciosa que fue derramada del cuerpo de nuestro Salvador Jesús. Esa sangre que se derramó en cada azote, en cada espina que penetró su cráneo, en cada parte de su piel cuando se le arrancaba la barba a Jesús, sangraba, sangró su rostro, sangró su cabeza, sangró su cuerpo, sangró sus manos, sangró sus pies, sangró su costado. Él se desangró como ese cordero que fue llevado al matadero. Y yo quiero hablarte del primer beneficio que tenemos por medio de esa sangre preciosa, que es la redención y el perdón de pecados. Hoy quiero llevarte a la Biblia, a la palabra. En el grupo yo voy a estar enviando esto por PDF. Dice así en Primera de Juan 1, 7 al 9. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, ¿qué significa eso? ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Dice que la luz vino a la tierra y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La oscuridad no prevaleció contra la luz. Satanás, sus demonios, los principados, las potestades, el sistema demoníaco no prevaleció contra la luz. Y si nosotros
andamos en la luz. Si nosotros andamos en Cristo, si estamos en Cristo y dejamos ser alumbrados por su palabra, vamos a tener comunión unos con otros, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que andar en la luz. Nuestras obras tienen que ser sacadas a la luz. No podemos andar en tinieblas, en oscuridad y mantener ciertas obras nuestras en esa oscuridad. Generalmente cuando hacemos algo en oscuridad es porque no queremos mostrar a los otros, porque no queremos exponer, es porque no es algo bueno. Generalmente lo que no es bueno se hace en oculto y en lo oscuro. Pero acá nos dice que nosotros podemos sacar todas nuestras obras a la luz. Dejar que la luz de Cristo nos alumbre. Dejar que su palabra nos alumbre. Nuestras acciones, nuestros pensamientos. Por más oscuros que sean nuestros pensamientos que hay dentro, por más oscuros que sean nuestros sentimientos, la palabra de Dios dice que si andamos en la luz, si andamos en Jesús y sacamos todo esto, nuestra vida a la luz, Él nos va a limpiar de todo pecado. Todo pecado, no algunos. De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, si negamos nuestro pecado, si ocultamos nuestro pecado, si dejamos en oscuridad guardadito nuestro pecado, ¿quiénes son los perjudicados? Nosotros mismos, porque dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, si sacamos a la luz nuestros pecados, si sacamos a la luz nuestras faltas, si sacamos a la luz, confesando se quita a la luz. ¿Te podés preguntar cómo se quita a la luz? ¿Cómo yo puedo quitar a la luz mis pecados? Decidiendo ya no ocultar ni esconder. Porque de Dios no se oculta ni se esconde nada. Y todo esto Él está diciendo para nuestro beneficio. Porque si nosotros ocultamos nuestros pecados, nuestra maldad, nuestras malas intenciones, nuestros malos corazones, nuestros malos pensamientos, si nosotros ocultamos lo malo que hacemos, allí la sangre de Jesús no nos puede limpiar. Pero si confesamos, si traemos a la luz por medio de la confesión, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso, qué hermosa promesa, palabra, y que se cumple en nosotros. Quiere decir que si yo digo que no tengo pecado, miento, me estoy engañando, no hay verdad en mí. Si yo oculto y digo no tengo pecado, yo soy buena, yo soy perfecta, yo soy la santa, la inmaculada, eso no es cierto. Todos nosotros pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la sangre del Cordero tuvo que ser ofrecido como para expiación de nuestros pecados. Por eso la sangre y el sacrificio de Jesús, Él pasó por alto nuestros pecados. Él cubrió nuestros pecados. Eso es la Pascua. Y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar en la Pascua. Que Jesús, en su amor, en su gran misericordia, Él se ofreció como ese Cordero pascual y su sangre fue puesto sobre nuestras vidas y cubrió nuestros pecados y nos limpia de toda
maldad. Nos hace limpios. Es la sangre de Jesús el que nos redime y el que nos hace limpio. ¿Qué quiere decir redención? Redención es cuando se paga un rescate para comprar algo. Es un rescate que se paga, se compra de nuevo. Se paga un precio, como los esclavos en la antigüedad. Se compraba con precio. Si el esclavo, la persona estaba esclava bajo un amo, ¿qué pasa? Otro le podía comprar. Incluso otro le podía comprar y si quería darle su libertad. Jesús, el precio de nuestro rescate fue su sangre. Estábamos esclavos. Éramos esclavos de Satanás. Éramos esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Hacíamos el mal que no queríamos hacer. ¿Ya te pasó eso? Hay un pecado, hay algo que vos mismo no querés cometer, que vos mismo no querés hacer. Pero como decía el apóstol Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago. Porque estábamos esclavos. El esclavo no puede hacer lo que quiere. Es dirigido, gobernado por su amo. Y así el pecado en nosotros, fuera de la revelación de Jesucristo, así nos mantenía. Vos podés decir, pero yo soy cristiano, cristiana desde que nací. El ser cristiano, cristiana o creyente, depende de una revelación de Jesús. Le podés tener a un Jesús histórico, pero tu fe no puede ser despertada realmente, porque necesitas la revelación y el entendimiento de la palabra de Dios. El nacer en una cuna de religión, eso no nos trae la redención, no nos trae el perdón de pecados, no nos trae salvación. Es la revelación de Jesucristo, de su obra, de su amor, de su bondad, de su palabra, del precio que Él pagó, que se ofreció como cordero y que su sangre me limpia de toda maldad. En Efesios 1:7 dice, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, porque el perdón de nuestros pecados es por gracia. Es pura gracia, porque no merecíamos. Pero podés decir, pero mis pecados no son grandes, como es el pecado de alguien que asesinó, de alguien que robó, de alguien que adulteró. Todo pecado es pecado. Y nuestro mayor pecado es la rebelión contra Dios. Tal vez pudimos no haber asesinado. Pudimos no haber cometido un homicidio. Pero Jesús dijo, cuando Él vino y citó la ley, los mandamientos, y dijo, ustedes oyeron que dice no matarás. Pero yo les digo, si ustedes aborrecen a su hermano, si ustedes le maltratan a su hermano, si ustedes le maltratan y le aborrecen y le odian a su prójimo, son culpables de homicidio. Jesús dijo, cuando citó la ley y dijo, ustedes
Tienen en la ley que dice, no adulterarás. Pero yo les digo que si miran a una mujer, si miran a otra persona y le codician en su corazón, ya adulteraron. Entonces mi pregunta es, el pecado yo puedo cometer en acción, pero puede estar en mi mente y en mi corazón. Y está en el ser humano el pecado. Por eso Jesús tuvo que venir y entregar su vida. Y su sangre fue necesario para redimirnos, para comprarnos de la potestad del diablo y llevarnos al reino de la luz. La sangre preciosa de Jesús nos perdona de todos nuestros pecados y es por gracia. Es por gracia. Es una gracia demasiado grande. Dice en 1 de Pedro 1, 18 al 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Vivíamos una vida vacía. Tratábamos de llenar la vida con vicios, con actividades, con fiestas, con cosas que puedan llenarnos. Cosas malas y también puede ser cosas buenas. Pero nada podía llenar nuestro vacío. Pero dice que Dios pagó un rescate. Y el rescate, el precio por nuestro rescate fue la sangre de Jesús. Y nos salvó de esa vida vacía. Y el rescate que Él pagó, dice en 1 de Pedro, no consistió simplemente en oro o plata. No fue un precio de una moneda valiosa, de un oro, de plata, un metal valioso, sino que fue la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dice que el Cordero en la antigüedad, que tenía que ser sacrificado para la expiación de las culpas, que era la verdad que la sangre de los animales nunca expió nada, pero era algo profético que se hacía, donde se estaba teniendo una fe del Cordero de Dios que vendría, de su sangre que sería derramada. Y ese Cordero dice que tenía que ser sin defecto. Tenía que ser sin mancha, sin defecto, sin pecado. Por eso Jesús, cuando Él vino a la tierra, Dios encarnado, su vida aquí tuvo que ser perfecta. Por eso dice, Él no pecó. Él se mantuvo sin pecado, Él se mantuvo entero, Él se mantuvo íntegro en toda su manera de vivir, en toda su manera de conducirse, para que llegando a la cruz Él pueda ser presentado al Padre como ese Cordero sin mancha, ese Cordero sin pecado. Y al ser sacrificado el Cordero de Dios en esa cruz, su sangre derramada de ese Cordero santo, puro, limpio, su sangre es más valiosa, más poderosa, más preciosa que el metal más caro, que el oro más brillante, más intenso, que la plata más pulida. Es más preciosa la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, que nos rescató de la potestad de las tinieblas. Esa sangre el Señor Jesús te dio a vos y me dio a mí. En Hebreos 12:24 dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Para eso Jesús murió, para ser mediador. Él es nuestro mediador.
suficiente mediador y único mediador. Porque no existe otro que derramó su sangre por nosotros. No existe otra persona que fue crucificada en esa cruz y llegó a tal pureza, sin mancha, sin pecado, y derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Por eso Él es el suficiente mediador. Y no le quitemos a Él el lugar de único mediador. Porque cuando nosotros le quitamos ese lugar, nosotros estamos restando el valor de su sacrificio. Si decimos que necesitamos otros mediadores, estamos diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Y le estamos quitando el lugar de honra y de honor que solo Él merece. Él es suficiente mediador entre Dios y nosotros. Ustedes, dice en Hebreos, han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hebreos 12:24, pueden leer. Entre Dios y la gente. Y también, ¿a quién llegamos? A la sangre rociada. A la sangre que habla mejor. Dice que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Abel, ustedes conocen la historia de Caín y Abel en el Antiguo Testamento. Caín le mató a Abel por envidia, por celos. Y Dios, cuando le confrontó a Caín, le dijo: la sangre de tu hermano Abel de la tierra clama por venganza. Pero dice que la sangre de Cristo, en lugar de clamar por venganza, clama por perdón de pecados. Esa sangre, mis queridos, está delante del trono de Dios. La sangre del Cordero. Por eso podemos clamar a la sangre. Acá dice la palabra: nos acercamos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y nos acercamos a su sangre. La sangre que Él derramó aquí en la tierra, en esa cruz, fue llevada en el lugar santísimo, presentada como sacrificio, como se hacía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Dice que el sumo sacerdote llevaba la sangre del animal sacrificado al lugar santísimo, al lugar donde estaba el arca del pacto, y rociaba allí esa sangre. Eso todo era figura, representaba al sacrificio del Cordero de Dios. Esa sangre de Jesús fue llevada en los cielos, fue puesta en el lugar santísimo, está allí delante del trono de Dios, y dice que está clamando. La voz de Jesús tiene, la sangre de Jesús tiene voz, mis queridos, tiene voz. Dice que clama, no clama venganza, dice que habla perdón. Imagínense la sangre hablando. La sangre de Jesús habla perdón de pecados. Como leímos, cuando pecamos, nos arrepentimos, quitamos a luz, confesamos nuestros pecados, le decimos a Dios, confesamos. Allí dice que esa sangre habla sobre nosotros, perdón de pecados. No importa lo que hayamos cometido, esa sangre habla perdón de pecados. Aleluya. Mis queridos, más uno les voy a decir. Todo esto que yo les leí son los beneficios de la sangre del Cordero, que habla de redención y perdón de pecados. Hasta ahora yo solo les hablé, les di base bíblica,
Les di fundamento para la fe de ustedes. Estamos hablando fundamento. Estamos hablando la base de nuestra fe. Hasta ahora yo solo les di sobre la redención y perdón de pecados. Y les voy a dar más uno que hace la sangre de Jesús. Y mañana vamos a continuar. Porque les dije, son muchos beneficios. La sangre del Cordero limpia nuestra conciencia de obras muertas. ¿Qué dice en Hebreos 9:14? Dice, bajo el sistema antiguo, bajo el pacto antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera que se ofrecían, dice, podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Esos sacrificios limpiaban el cuerpo de las que estaban ceremonialmente impuras, los que no podían entrar en esa ceremonia de adoración a Dios. Pero nunca limpió y quitó el pecado realmente. Dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas o de obras muertas, dice en la versión Reina Valera. ¿Para qué? Para que adoremos al Dios viviente, para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Jesús limpia tu conciencia y mi conciencia. ¿Qué significa eso? Todos los seres humanos nacimos con la conciencia. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Podemos decir, yo no conozco la Biblia, no conozco la palabra, pero Dios te dio conciencia y me dio conciencia. Y nuestra conciencia muchas veces nos acusa. ¿Ya te sentiste acusado o acusada por tu conciencia? ¿Ya te sentiste alguna vez acusado y acusada por tu conciencia? Eso es lo que hace la conciencia. Pero dice que la sangre de Jesús limpia nuestra conciencia de obras muertas, de obras pecaminosas. La sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos y perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hasta aquí hoy les voy a compartir sobre la preciosa sangre del Cordero Pascual, la preciosa sangre que fue derramada de Jesús. Que puedas ir teniendo esta revelación. Y todavía no termina. Hay muchos beneficios que tenemos por medio de la sangre y a veces no podemos apropiarnos porque no conocemos, porque no tenemos revelación de la palabra. Dejamos que nuestra conciencia nos acuse. Nuestra conciencia y el diablo, que es el acusador, que mañana les voy a hablar de esa parte, a veces nos aplasta porque pecamos, porque cometimos cosas que no debíamos. Pero si nosotros tenemos la revelación de la palabra, de la obra de Cristo en la cruz, de que Él murió en esa cruz como el Cordero Pascual, el Cordero Santo que derramó su sangre para limpiarnos, para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad y limpiar nuestra conciencia para que podamos levantarnos, adorar al Dios vivo, servir al Dios vivo, levantarnos si pecamos, si caímos. Abogado tenemos a la diestra del Padre, Jesucristo el justo, poderoso para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la palabra, eso dice la palabra. Y tenemos que tener ese entendimiento y esa revelación. Aleluya, Dios es demasiado grande, su obra es demasiado grande. Y hoy yo te dejo con esta palabra, hoy yo te dejo con esta revelación. Que Dios te bendiga, que hoy el Espíritu Santo te pueda dar más entendimiento, que puedas llevar esta revelación de la redención, del precio, del rescate que nos liberó de la cautividad del enemigo.
que puedas tener esta revelación del perdón de pecados, de la limpieza. Puedo ser limpia delante de los ojos de mi Dios por causa de la sangre de Jesús. Y es por gracia. Es por gracia. Yusleima, Dios te bendiga. Que el Señor pueda tocar a tu esposo. Que el Señor pueda entrar en las áreas del corazón y de la conciencia de tu esposo, donde nadie más puede entrar. Pero el Espíritu de Dios, el que convence al mundo, Él es poderoso para entrar, para alumbrar, para hacer volver el corazón de las personas al juicio, para hacer volver el corazón de las personas a la luz, en el nombre de Jesús. Danivar, que Dios toque en el nombre de Jesús a esta persona. Que Dios toque, traiga sanidad. Que Dios venga a sanar. Que la sangre de las llagas de Jesús, dice que por las llagas de Cristo somos curados. Que reciba Él sanidad, que reciba restauración, que se restaure su piel, su carne, que se cicatrice, que se restaure en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga a todos y mañana nos vemos para continuar con esta preciosa revelación. Que Dios nos bendiga.